vamos al lío. El Evangelio es un montón de cosas preciosas, hermosas, y hoy quiero utilizar una comparación para explicarme. Guadalupe, pon la imagen, por favor. ¿Ustedes saben lo que significa poner los bueyes delante de la carreta? A ver, Lupe. Los bueyes delante de la carreta. ¿Alguien sabe lo que significa eso? Hay que poner los bueyes delante de la carreta. Cambia la imagen, Lupe. Pues Carmen, es de sentido común. El problema está en que muchas veces el ser humano pone la carreta delante de los bueyes. Y eso no funciona, Isaías. Eso no tira. La carreta no puede tirar de los bueyes. Pues el Evangelio, Francis, es poner los bueyes delante de la carreta. Vámonos al texto, Guadalupe. Vamos a leer en esta mañana un único versículo. Juan, capítulo 1, versículo 1. Y ya te puedes moderar, puedes dejarlo aquí, sí. Bien. ¿Lo conocen? Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hay estudios impresionantes, hermano Eliseo, acerca de lo que significa el Logos. Yo tengo un amigo que me habló de un estudio que hizo Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, acerca del Logos, pero todavía no lo he leído porque son como 21 páginas. 21 páginas para explicarte una sola palabra, Noelia. 21 palabras. Todavía no me he leído ese documento, pero me he leído otros, como el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, que también emplea distintas páginas para explicar el Logos. Y lo sorprendente de todo esto, Natividad, es que usted sabe que una misma palabra tiene distintas acepciones. No estoy diciendo ninguna burrada, ¿verdad, Juana? Una misma palabra tiene distintos significados, distintas acepciones. Pues la palabra Logos, en sus estadios más primitivos, más antiguos, significaba sembrar. ¿Cómo te has quedado ahí? Te has quedado todo rota. ¿Pero qué me estás contando, Félix? El Logos es la palabra. El Logos es el verbo. ¿Qué tiene que ver el Logos? ¿Qué tiene que ver la palabra? El verbo con sembrar. Pues es muy fácil, Sofía. Porque sembrar no es cualquier cosa. Sembrar es un arte. Sembrar es una ciencia. Yo no puedo coger un puñado de semillas y tirarla así como cualquier cosa. Porque ¿qué es lo que voy a hacer con esas semillas, Noelia? Las voy a perder. Porque el hecho de sembrar en sí mismo es una ciencia. Porque para empezar tienes que discernir. Y quédense con esto. Tienen que discernir el cuándo y el cómo. Para saber sembrar, Rebeca, tienes que saber el cuándo y el cómo. El cuándo, sí. Porque una semilla tú no puedes tirarla en cualquier época del año. Tiene su tiempo. Tienes que leer el tiempo, tienes que discernir cuándo conviene y cuándo no conviene. Pero no solamente es importante el cuándo, ¿verdad, papá? También el cómo.
¿Cómo tienes que hacerlo? Tienes que hacer un surco, tienes que dejar entre semilla y semilla cierto espacio para que cuando el fruto crezca tenga los minerales suficientes. Por tanto, ¿me entiendes? El sembrar es una ciencia. Sembrarlo de la forma correcta. Tienes que saber el cuándo y el cómo. Pues eso fue avanzando en el tiempo, Mónica, y ya no se trataba de sembrar semillas, se trataba de poner el discurso en el orden correcto, ¿vale? Imagínense, porque soy un desastre. ¡Ay! Se me ha caído la predicación. Oh. Pues ahora ya, Noelia, nos podemos ir a casa porque ya no sé de qué va la predicación. Y yo le diría, por favor, Guadalupe, ¿te importaría ponerme el discurso, la predicación, el sermón en el orden correcto? Y Guadalupe ya podría decirme, pero si ni sé de qué vas a predicar, ¿cómo lo voy a poner en orden? ¿Ustedes creen que Guadalupe sabrá ponerme la predicación en el orden correcto? Sí. Y yo no hablo con ella, ¿eh? Esto no está mañana, ¿eh? Esto no estaba preparado. Pues como no lo pongas en el orden correcto, no hay predicación, porque yo no me la sé. No me la sé. A ver, mamá, ¿tú crees que podrá Guadalupe? ¿A qué? A ver. Anda, mira. 1, 2, 3, 4. José, mi predicación en el orden correcto. Así que, van entendiendo el logos, lo que nos quiere decir, hijo, es el discurso en el orden correcto. Y eso que parece tan fácil, Teresina, no lo es. Si yo fuera sincero en esta mañana, Noelia, que no sabrás si lo soy o no, yo podría decirte que la mayoría de los problemas que tengo es por el desbalance que hay entre el cuándo y el cómo. ¿Me dejas que te ponga unos ejemplos? ¿Cuándo tenía que haber seguido adelante? ¿O cuándo tenía que haberlo dejado? ¿Cuándo debía de haber hablado? ¿Cuándo debí de haberme callado? ¿Se dan cuenta? La cantidad de problemas que tenemos porque hay un desbalance. No está nivelado el cuándo y el cómo. Y seguramente ahora que te he dicho esto te das cuenta de que la mayoría de los problemas que tú puedas tener es por lo mismo. Así que Juan 1.1 que me está diciendo que el Evangelio es poner el discurso en el orden correcto. Y quiero darles 3 ejemplos. 3 textos que ustedes conocen y que no vamos a leer, pero van a saber que no les engaño. Vamos al primero, sí, Rebeca, Marcos capítulo 2. Ya no me fío de ti, Isaías, te iba a decir que era una maldisada, pero no me funcionaste bien la semana pasada. Es una broma. Marcos capítulo 2. En Marcos capítulo 2 vemos muchas cosas, José, pero una de las que vemos son los problemas que Jesús tuvo con el sábado, con guardar el sábado. Y más que con el sábado, los problemas que tuvo con la gente que lo criticaba, lo denunciaba, porque según ellos Jesús no guardaba el sábado y hacía a sus discípulos que aprendieran lo mismo. Y mamá, llega un momento en que Jesús está tirándose de los pelos, bendito él que tenía pelo, se tiraba de los pelos y tiene que decirle a los fariseos y a los escribas: ¿pero qué pasa con ustedes, muchachos? Es que no recuerdan cuando David tuvo hambre y entró al templo y se comió los panes de la proposición.
¿Nunca le has dado vueltas a ese texto? Porque eso era una ofensa gravísima. Pero ¿qué es lo que está demostrando David con ese acto? Que supo discernir perfectamente el cuándo y el cómo. Y que la conciencia del Logos estaba por encima de cualquier sacrilidad. ¿Y qué le dijeron a Jesús? No pudieron decirle nada porque eso estaba en el texto bíblico. Cualquier cosa que tú consideres sagrada tiene que ser bypaseada por el espíritu de la conciencia, que es lo primero. Lo primero. Miren, un ejemplo con este mismo texto. ¿Orar es algo sagrado? Es algo hermoso, ¿no? Imagínense en medio del culto y la hermana Tere está orando y le da un paleque aquí a Marimar y se cae. ¿Qué haríamos? Seguimos orando, ¿no? Porque estamos en un momento santo y en un lugar sagrado. Hay que discernir el cuándo y el cómo. Lo más importante en ese momento es se detiene la oración y se atiende a Mari. ¿Qué le vamos a hacer? Ya sabes quién es mi mujer, ¿no? Bueno, ya. Habrá que... Segundo ejemplo. Igual. Cuando a Jesús le traen a la mujer que fue sorprendida en el adulterio. Juan capítulo 8. ¿Y qué es lo que dice Jesús, Tere? Ay, Mari Carmen. No hay ninguna Mari Carmen, ¿no? Vale, no hay ninguna Mari Carmen. Ay, Mari Carmen. Ay, se te fue un poquito la mano, ¿eh? Bueno, pero la conclusión, bromas aparte, es que Jesús llega al siguiente razonamiento. El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. ¿Y alguien podría decirme cómo sigue el texto? Dice que las personas, ancianas y jóvenes, se marcharon. ¿Por qué? Porque podía pasar que... Gracias, hermana. Gracias. Se fueron acusados por su conciencia. ¿Y sabes una cosa, Mónica? Que la palabra conciencia en griego es la palabra arjo, ¿vale? Arjo, conciencia. No les estoy tomando como tontos, es para que se te meta. Arjo, conciencia. Arjo, conciencia. Arjo, conciencia. Arjo, conciencia. Pues arjo está emparentada con la palabra arjé. Y la palabra arjé significa lo primero. Arjó, conciencia. Arjé, lo primero. Arjó, conciencia. Arjé, lo primero. Lo que está diciendo Jesús es que sí, eso está mal, pero es que hay algo que está escrito incluso antes de la ley. Hay algo que está en vuestras conciencias. Es decir, Jesús lo que dijo, vale, no digo que se puso a dar palmas. Lo que dijo, el sábado es sagrado, sí. El sábado es un día santo, es un día que hay que dedicárselo al Señor, está muy bien. Pero el sábado es carreta, ¿vale? Lapidar a una mujer, eso estaba escrito en la ley. El adulterio está penalizado en la ley, pero lo que está diciendo eso es carreta. Hay algo que tiene que ponerse por delante de la carreta, y es el buey, que es la conciencia, es el logos, es lo que tú tienes impreso desde el principio. Y el último ejemplo, esto lo tenemos en Lucas capítulo 19.
¿Conocen la historia de Zaqueo? Jesús ve a un hombre y ¿qué es lo que le dice? Voy a cenar esta noche en tu casa. Y Zaqueo, ¿qué es lo que pasa con Zaqueo, Ofelia? Zaqueo se nos dice que le dice al Señor, voy a dar la mitad de mis bienes. Es curioso porque a Zaqueo nadie le dice nada. Pero Zaqueo, después de ver a Jesús, es capaz de ir al arjó de las cosas, a la conciencia, al arjé, al principio de todo, porque seguramente él no estaba incumpliendo la ley, pero es que la ley puede ser inmoral. Jesús lo que les está diciendo es no se ciñan a la ley, porque muchas veces es mejor ser legalistas que acudir a tu propia conciencia. Y de eso tenemos ejemplos así en el Antiguo Testamento como locos. Oye, que he cometido un pecadito. Eliseo, ya decía yo. ¿Qué es lo que has hecho? Cuenta. ¿Qué es lo que has hecho? Ah, bueno, es poca cosa. Una palomita. ¿Y tú qué es lo que has hecho? Uy, no, Elia, eso es mucho más grande. Lo tuyo requiere un buey. ¿Se dan cuenta? Había una tasación. Es como... Pero no se iba a la conciencia, no se iba al origen de las cosas, porque es más fácil ser legalista que acudir a la conciencia. Por eso Jesús no discute con la ley. Jesús no tuvo ningún problema con la ley. Es más, él dice que viene a completar la ley. Lo que pasa es que tiene problemas con los intérpretes de la ley. Y más que estar enfadado con ellos, lo que está es molestos porque han acallado su conciencia en pos de ir a un cumplimiento estricto de la ley. Y lo que el Señor está diciendo es que cuando tú eres capaz de observar dignamente a una persona, tu logos es capaz de sobreponerse a lo que la ley dice. Porque eres capaz de poner lo primero por delante de todo, que es la persona. Por eso el cristianismo en un principio tuvo tanto impacto, porque no acalló su conciencia. El verdadero logos es capaz de contemplar las cosas, mirar los lirios del campo, contemplar cómo las aves de los cielos. Cuando tú eres capaz de contemplar al prójimo, a la otra persona, eres capaz de que tu logos, de que tu conciencia tome partido. Mira, Guadalupe, hay muchas veces que tenemos poca confianza del ser humano. Isaías, y decimos que el hombre es un trapo de inmundicia, y que el hombre es perverso, y que el hombre es malo, y me parece muy bien, pero Jesús fue capaz de ver en el ser humano algo que ni nosotros mismos éramos capaces de ver. Porque ¿qué es lo que dice Jesús? Que no lo digo yo, lo dice Jesús. Ama a Dios por encima de todo, y al prójimo tienes que amarle como te amas a ti mismo. Oye, alguna confianza te tiene, porque lo que está diciendo, en la forma en que tú te amas a ti misma, eso puedes reflejarlo en el amor a otros y será muy parecido al amor que sientes a Dios. Jesús siempre quiso limpiar todo lo que nos estorba que hay dentro de nosotros para que libremente podamos actuar en conciencia. No acallemos nuestra conciencia. Es más, si se dan cuenta, la palabra logos, palabra o verbo, en griego, es la misma palabra en el hebreo dabar. ¿Vale? Y si tú te vas al primer capítulo de Génesis, ¿qué se dice? Que en el principio Dios dijo, Dios dijo, hágase. Y una de las primeras cosas que este dabar, que este logos hace, es separar la luz de la oscuridad. Y tú eso tienes que llevarlo al Evangelio de Juan, donde Jesús se nos presenta como la luz del mundo. Ahora es más fácil que con luz podamos discernir lo que está bien de lo que está mal.
Por eso Pablo va a decir lo mismo. Pablo va a decir que hay una ley escrita en nuestros corazones. ¿Y cómo es esa ley? ¿Dónde está escrita? En nuestras conciencias. En nuestras conciencias. Pues eso para mí es el Evangelio. Cuando somos capaces de anteponer los bueyes a la carreta. A la carreta. Para mí el Evangelio es Eclesiastés 3. Discernir, Natividad, que hay tiempo para todo. Hay tiempo para abrazar y hay tiempo para poner al marido en la otra punta de la fila. Hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Hay tiempo para pensar y hay tiempo para ir a lo loco. Es saber discernir el cuándo y el cómo. El Evangelio es la pulsión del ser humano. El Evangelio es no acallar tu conciencia. A veces dejamos que demasiadas influencias determinen lo que va a ser de nosotros. Dios ha puesto en ti conciencia. Tú perfectamente sabes discernir entre el bien y el mal, lo bueno y lo no tan bueno, cómo has de obrar y cómo no has de obrar. No necesitas a un pastor Cantinflas que te lo diga domingo tras domingo, porque Dios ha puesto en ti conciencia. Por eso, hermano, tenemos que volver al origen. Volver al origen. En el principio creó Dios el Verbo. Poner el discurso en el lugar adecuado. Y no centrarnos siempre, Pedro José, en la carreta. Porque al final lo único que hacemos es imponer o poner la carreta por delante de los bueyes. Termino con esto, hermanos. Para Dios lo más importante eres tú. Amén. Tú. Yo en el Dios que creo se goza en tus 62 cumpleaños. Amén. Te acompaña, Ofelia, en tu soledad de tener a tu nieto. ¿Rumanía cuánto está? ¿3.000 kilómetros de aquí? 4.000, o sea, querías porfiar, ¿no? Bueno, vale, 4.000. ¿No lo podemos dejar en 3.500? Venga, vale, 4.000. Te acompaña en la soledad de 4.000. Que le enseñe la... Bueno, que aquí no, el único soltero que tenemos es Javi, pero está con mi hija, entonces no te la puedo enseñar. Digo, que no me termina. ¿Qué hija tiene? Madre mía. ¿Pero qué hace Guadalupe? Os salen los hijos dibujados. Vosotros no tenéis hijos, los dibujáis. Yo en el Dios que creo te acompaña en tus dolores. Amén. En tu sufrimiento. Amén. Es lo que hizo Jesús durante su vida. Llamar a la gente a que pusiera siempre los bueyes delante de la carreta. Por eso los encuentros de Jesús con la gente eran tan hermosos, eran tan preciosas sus sanidades, sus discursos llegaban tan profundos, porque siempre llamaba a la gente a poner las cosas en orden. Pongamos las cosas en orden. Y yo me doy muchas veces cuenta, Teresina, de que mi vida es un completo desorden y tenemos que poner las cosas en su justo lugar. En su justo lugar. Tú eres una prioridad para Dios. No sé si para el mundo eres invisible, pero para Dios eres totalmente visible. No sé si fuera le importarás a alguien, pero a Dios le importas un montonazo. No acallemos nuestra conciencia, porque esa la sembró Dios en ti. Esa no la sembró ningún predicador con palabras grandilocuentes. Eso fue directamente Dios quien la puso en ti. Saca lo mejor que hay en ti, Tere, porque Jesús de lo único que quiere es quitar todas esas cosas que estorban para que lo que Dios plantó en ti
salga a la luz. Amén. 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 Que Dios me los bendiga, hermanos.